El GES partió ya hace varios años y se han ido sumando distintas patologías. Actualmente ya vamos en 87 problemas de salud que vienen a dar respuesta a enfermedades de alta prevalencia y de alto costo de bolsillo para las personas. Así que hemos avanzado un montón en poder ir sumando cada vez más patologías. ¿Qué es necesario saber para poder acceder al GES? Que primero hay que pertenecer o estar inscrito en una entidad previsional, ya sea FONASA y SAPRE. La enfermedad o condición de salud debe estar incluida dentro de los 87 problemas de salud. Cumplir con los criterios de inclusión según cada patología del GES. Vamos a poner un ejemplo práctico un poquitito más adelante, en donde vamos a poder revisar cuáles son los criterios de inclusión que a veces pudiesen generar dudas, ¿ya? No es solo el diagnóstico, sino que la guía clínica menciona cada uno de los criterios de inclusión para ese diagnóstico en los cuales podría acceder. Y las prestaciones requeridas deben ser definidas por el decreto respectivo. El GES funciona por medio de canastas, que también lo vamos a revisar, y en cada una de estas canastas se detallan un número determinado de prestaciones médicas y hospitalarias que están contenidas y que en el fondo son a las que el paciente puede acceder dentro de su patología que está activando. Y lo más importante es que tiene que atenderse dentro de la red de prestadores GES determinada por FONASA o ISAPRE, ¿ya? Esto genera bastantes dudas siempre porque puede que un paciente asista a una consulta ambulatoria en cualquier centro médico, se notifique y al aperturarlo él quiera o desea atenderse quizás donde tiene su plan de salud o donde se atiende permanentemente. Sin embargo, al momento de activar el beneficio es el asegurador el encargado de poder asignarle el prestador resolutivo para ese problema de salud y que claramente tiene que tener ciertas condiciones como que esté acreditado, ¿ya? Así que es importante que uno tiene una red de prestadores GES para poder atenderse bajo cada una de las patologías. Dale, Dana. Lo más importante y un poquitito lo que mencionamos es que para poder acceder al GES, el médico o el profesional de salud debe realizar la notificación del problema de salud en base a un diagnóstico médico, informar al paciente que está dentro de las 87 patologías GES y entregar el formulario de consentimiento informado, el cual debe firmar el profesional que está emitiendo el diagnóstico y también el paciente o el tutor o familiar responsable a quien se le está entregando la información. Y obviamente poder darle los pasos a seguir sobre dirigirse a su asegurador para poder aperturar los beneficios y tratar de orientarlo para poder empezar a acceder al tratamiento del GES. Dale. Este es el formulario de constancia GES, en donde siempre tienen que estar los datos del prestador, el cual está certificando específicamente el prestador, ya sea centro médico, hospitalario, urgencia, y también los datos del profesional que está emitiendo el certificado, que son donde dice datos de prestador, y los antecedentes del paciente, donde tienen que estar todos los datos personales del paciente, y la información médica que tiene que especificar cuál es la patología a la cual se está notificando, si está en una etapa de confirmación diagnóstica o de tratamiento, y la fecha y la hora en la cual se está notificando, además de firmar el profesional que emite el diagnóstico y el paciente o la familia o el tutor quienes están acompañando el proceso y que entendieron la información que le estaba dando este profesional. Sí, ahí siempre es muy importante que vayan estos datos, sobre todo en el tema de los aseguradores privados, que vaya detallado qué patología, cuándo se notificó, porque a veces si queda incompleto tienen que volver a que el profesional pueda completar cada uno de las grillas del formulario de notificación. Cuando hablamos del GES, el GES tiene 4 pilares que son súper importantes que entendamos todos, que en el fondo lo primero es que el acceso son prestaciones garantizadas que están en cada una de estas canastas con un listado específico de prestaciones que finalmente vienen a resolver cada uno de los problemas de salud. En términos de calidad, que también lo mencioné, cuando el asegurador debe asignar un prestador que sea resolutivo para el problema de salud, pero además tiene en términos de calidad que estar acreditado, ¿ya? Y en términos de oportunidad, y ahí algo, un desafío que tenemos como país, es el plazo máximo del tiempo para poder otorgar las prestaciones, que también lo vamos a poder revisar un poquito más adelante con un ejemplo. El GES establece plazos para cada una de las etapas del GES, si es de sospecha, confirmación diagnóstica,
tratamiento, seguimiento, establece plazos en los cuales todos los prestadores GES debemos poder otorgar dentro de este plazo definido por normativa, ¿ya? Protección financiera, en el caso de FONASA, estableció un arancel de referencia para cada una de las patologías GES, en donde las canastas GES están aranceladas, y FONASA estableció que para los pacientes iban a tener el copago de un 20% de este arancel de referencia. Hoy día los pacientitos FONASA, con el tema del copago cero, siempre y cuando que se atiendan en entidades públicas, no tienen este copago de antes sí se cancelaba en los tramos C y D, ¿ya? Hay un micrófono abierto. En términos de la notificación GES y cómo poder activar el beneficio, en el caso de los pacientes GES, generalmente el diagnóstico puede ocurrir en atención primaria, que puede ser un CEFAM, consultorio, un centro de diagnóstico o un hospital, en donde de igual forma se le tiene que entregar esta notificación. El paciente tiene que estar inscrito, que se atiende, obviamente, está inscrito en un CEFAM o consultorio que es parte de ese servicio de salud, para que pueda empezar a operativizar el tema de la interconsulta o el tratamiento y el flujo del paciente tanto en la sospecha, diagnóstico o tratamiento, ¿ya? Pero debiese ocurrir generalmente, puede ser en atención primaria, hospital, o inclusive también puede ser, si es que es un diagnóstico GES de urgencia, también pudiese establecerse en un servicio de urgencia como puede ser un politraumatizado, que es un diagnóstico GES, también se puede emitir dentro de la urgencia, ¿ya? Pero también tiene que hacer el mismo flujo de poder notificar al paciente, informarlo. En el caso de FONASA se tiene que inscribir en una plataforma que se llama SIGES y que en el fondo puedan empezar a hacer todo este viaje del paciente cumpliendo cada uno de los pilares que mencionamos, sobre todo en términos de oportunidad y el tiempo, que es donde hay harto trabajo de por medio. Así que eso. Dale. En el caso del paciente ISAPRE ocurre bastante similar, el paciente es notificado, esto puede ser en un centro médico privado, también puede ser en un servicio de urgencia, en una clínica privada, en donde se le tiene que entregar al paciente la notificación GES. Una vez que el paciente firma la notificación GES, tiene que primero activar su beneficio en cualquier sucursal de la ISAPRE en la cual se encuentra, en donde finalmente va a ingresar la notificación y la ISAPRE le tiene que entregar un formulario donde está el prestador GES en convenio, y el paciente tiene que firmar finalmente un formulario en donde finalmente acepta que se tiene que atender dentro de la red cerrada de prestadores asignada por la ISAPRE, ¿ya? No es que nos podamos atender en cualquier lugar, siempre va a ser en la red de prestadores que esté asignada por el asegurador en términos de calidad y resolutividad. No es automático, por lo tanto sí o sí es algo que se tiene que hacer de forma, bueno, presencial, o se puede hacer a través de los canales web que tienen la ISAPRE, ¿ya? La ISAPRE debiese tener al menos, bueno, tienen unidades de gestión de pacientes GES y CAEC, en donde una vez que se activa el beneficio debiese poder ser contactado y asignarse el prestador y orientarlo, entregarle en el fondo cuáles son las canastas, cuál es el copago, se le entrega toda esa información y es derivado al prestador en convenio para que le puedan agendar la primera hora de consulta y pueda comenzar todo el viaje si es que es de confirmación o tratamiento, ¿ya? Aquí pusimos un ejemplo como cortito de, en realidad, para que podamos dar como visualización a los pilares que tiene el GES en términos de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera. En términos de acceso hablábamos de los criterios de inclusión. Cada uno de los 87 problemas de salud tiene una guía clínica en donde establece finalmente los rangos de edad que pueden acceder al problema de salud. En este caso puntual pusimos la endoprótesis total de cadera en pacientes de 65 años o más. Dentro de los criterios de inclusión del GES, habla en el fondo que la persona tiene que tener 65 años o más y presentar artrosis de cadera con limitación funcional severa. Si uno quisiera mirar un poquitito más en detalle esta guía clínica, bastante larga, pero también hace alusión a que no puede ser una fractura de origen traumático o una caída, sino que tiene que ser
una persona que requiera la endoprótesis producto de una artrosis de cadera severa que tenga impotencia funcional. También en el mismo como criterio de inclusión a veces piden los exámenes radiológicos o algún examen complementario que sirva para poder saber que efectivamente no es un hueso patológico y no es una caída, sino que es a través de un proceso degenerativo. Hablando de calidad, bueno, lo mismo que estábamos comentando con anterioridad, que tenemos que tener una red de prestadores que sean resolutivos, tanto ISAPRE como FONASA, en términos de resolutividad clínica y de calidad que estén acreditados previamente para poder atender pacientes CIES. Y en términos de oportunidad, es el plazo máximo de tiempo de espera para poder otorgar una prestación o un tratamiento. En el caso del GES-12, que es la endoprótesis total de cadera, habla en el fondo del tiempo máximo que se debiese operar esa persona, que son 240 días desde la confirmación diagnóstica, el primer control médico posquirúrgico, y en el caso de requerir un recambio de prótesis también tiene 240 días. Este punto es súper importante, ya que está súper regulado a través de la Superintendencia de Salud, en que en el fondo los aseguradores tenemos que dar respuesta a esta normativa que hoy día sabemos que es una ley y que debiésemos poder cumplir con los tiempos que están establecidos en cada una de las patologías GES. En términos de protección financiera, pusimos un cuadrito que se ve súper pequeñito, pero en el GES-12 hay dos canastas, en el fondo la de tratamiento y la de rehabilitación, en donde, bueno, están las prestaciones que están garantizadas en cada una de las canastas, está la periodicidad que habla de cuántas veces yo puedo utilizar como paciente esa canasta, y está un arancel de referencia que lo costea FONASA en términos para saber cuánto es el costo para poder yo resolver ese problema de salud o esa canasta específica. Y en términos de protección financiera, finalmente FONASA nos indica que el paciente solo va a copagar el 20% de este arancel de referencia, que son estos valores finalmente que quedan como copago a cancelar, ¿ya? Que un poco lo que le comenté al inicio es que en el caso del paciente ISAPRE ese va a ser el copago máximo por la prestación dentro de la red de prestadores GES asignados por la ISAPRE, y en el caso de los pacientes FONASA que hoy día pueden acceder a atenderse en el sistema público y en los hospitales públicos, hoy día desde el año pasado, creo que desde septiembre con el copago cero, incluyeron también a los tramos C y D que también copagaban el 20% de este arancel de referencia del GES. Hoy día si son operados en instituciones públicas no pagan nada, así que eso, check. Dale. Aquí un poquitito lo que les mencioné de la canasta del GES, que cada una de las canastas del GES tiene un listado específico de prestaciones. Por lo tanto, en la guía clínica o cuando uno ingresa a la página de FONASA a ver cada problema de salud, uno puede revisar cada una de las canastas y revisar si es que la prestación requerida está dentro de la canasta del GES o no, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en los pacientes de ISAPRE generalmente cuando yo tengo una prestación que la requiero dentro de mi problema de salud, pero no se encuentra garantizada dentro de la canasta o detallada en el listado específico de prestaciones, y sin embargo la guía clínica menciona que para mi problema de salud se podría utilizar, la ISAPRE le otorgan cobertura GESCADEC a ese tipo de prestaciones que no están en la canasta, pero sí lo menciona la guía clínica. ¿Vale? Esto es como a modo general, cada una de las patologías del GES tiene distintas canastas, algunas tienen solo dos, algunas las tienen todas, pero podríamos encontrarnos con la canasta de sospecha o tamizaje, generalmente, no sé, en el caso del GES-3, que el GES de cervicuterino, en la etapa de sospecha está garantizada la consulta y el PAP, en la confirmación diagnóstica está la biopsia o la colposcopía, y en la etapa de tratamiento, bueno, está todo el tratamiento quirúrgico, si requiere quimioterapia o no, y posterior el seguimiento y control. No todas las patologías del GES incluyen todas estas etapas, algunas ingresan directo a tratamiento y ya ingresan confirmadas, pero a modo general es importante que conozcan que más o menos esas son las etapas generales del GES en distintos problemas de salud.
Referente al CAEC o a la cobertura adicional para enfermedades catastróficas que se entregan por parte de los prestadores privados a cargo de la monitorización de la ISAPRE, es súper importante saber qué es lo que es el CAEC, que es un beneficio adicional al plan de salud que permite financiar cumpliendo ciertos requisitos hasta el 100% de los gastos derivados de la atención de alto costo, tanto hospitalaria como alguna ambulatoria realizada a lo largo de todo el país, ¿ya? En el fondo es un resguardo financiero cuando tengo una patología que no es GES, pero que puede ser de igual forma de alto costo como quizá una patología oncológica que no esté obviamente incluida en el GES, quizás como un cáncer de páncreas o de hígado, que en el fondo no está garantizado por ley dentro del GES y que de igual forma requiere cirugía y quimioterapia o radioterapia y que queda fuera de esta normativa, los pacientes ISAPRES pueden activar este beneficio. ¿Cómo deberían activarse? Siempre el afiliado beneficiario debe concurrir a su ISAPRE llevando un informe médico lo más completo posible, con un diagnóstico claro, idealmente con el tratamiento que podría requerir, ya sea quirúrgico o no, ¿ya? Esta cobertura opera una vez que el monto de los copagos supera el deducible. Lo van a entender un poquito más adelante, pero si yo pudiera poner un ejemplo simple y que siempre lo mencionamos a los pacientes, el CAEC es un seguro cuando el plan de salud del afiliado se ve sobrepasado, porque siempre va a actuar primero el plan de salud y una vez que acumule la totalidad del deducible, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el copago podría ser cero, ¿ya? ¿Dónde se derivan los pacientes que solicitan el CAEC? Obviamente a la red CAEC de la ISAPRE, que cumple los mismos requisitos mencionados anteriormente en GES, tiene que estar acreditado, tiene que ser resolutivo, y la ISAPRE debiese poder asignar el prestador CAEC en convenio una vez que el beneficiario lo activó en sucursal de su ISAPRE o a través de la página web, debiese poder asignar el prestador CAEC dentro de 2 a 3 días hábiles, ¿ya? Una vez que el paciente ingresa el beneficio, le van a entregar el formulario número 1 y posterior a esto, cuando la ISAPRE le informa al prestador en convenio, tienen que firmar el formulario número 2, en donde la ISAPRE le informa cuál va a ser el prestador en convenio, dónde se tiene que atender, ¿ya? Esto es cuando los pacientes en general están en el ámbito ambulatorio y pueden activar el beneficio. En el caso que el paciente esté hospitalizado, ahí es súper importante, obviamente, siempre que la familia se le pueda entregar un informe médico, que pueda acudir a la sucursal a activar el beneficio para que puedan verificar efectivamente si la hospitalización que está cursando el paciente en el prestador en el cual se encuentra es o no de la red CAEC y si no, para que pueda ser trasladado una vez que acepte en el formulario número 2 el prestador que se le asignó. Bueno, ahí hablaba un poquitito que era la red CAEC, que se asignan a través de la ISAPRE, en términos de resolutividad y que estén acreditadas. Todas las ISAPRES tienen en sus páginas web prestadores que uno puede mirar la red CAEC y la red GES a nivel nacional en cada una de las ISAPRE. La gran mayoría la tiene publicada. Ya ahí para que puedan saber. ¿Qué cubre el CAEC? Obviamente prestaciones hospitalarias aranceladas. Hoy día todos los establecimientos públicos y privados en el fondo cubren solo las prestaciones que están aranceladas por FONASA. Por lo tanto, si no tiene un código de arancel, quizás voy a poner un ejemplo, el PET-CT, que es un examen de diagnóstico oncológico que es de alto costo, no tiene un código de arancel y por lo tanto muchas veces no tienen cobertura dentro de los planes de salud. Cualquier prestación, ya sea ambulatoria, bueno, esto cubre principalmente hospitalaria, pero que no cuente con un arancel de FONASA no lo va a cubrir. No es posible autorizar CAEC estando en habitación individual o exclusiva. De hecho, cuando entregan el formulario número 2, viene detallado cada uno de estas como restricciones. Evidentemente, si la condición clínica del paciente requiere que esté quizá en una cama de UPC, en una UCI o con algún tipo de aislamiento, obviamente se entiende que no es porque la familia esté solicitando estar en habitación individual, sino que tiene relación directa con la condición clínica del paciente, por lo tanto no sería restrictivo. No cubre prestaciones de origen ambulatorio, a excepción de droga inmunosupresoria en caso de trasplante, radioterapia de pacientes oncológicos no GES, cualquier tratamiento de origen oncológico siempre y cuando tenga registro en el Instituto de Salud Pública y que esté previamente autorizado por la ISAPRE, y obviamente medicamentos coayudantes como quimioterapia.
El tema de los medicamentos es súper importante porque pasa bastante, la verdad, con drogas quizás que son de tercera, de cuarta línea, que muchas veces vienen con estudios quizás desde el extranjero y que el médico lo puede sugerir. Si la droga no cuenta con el registro del Instituto de Salud Pública, a pesar de contar con un montón de validación médica extranjera, si no tiene el registro del Instituto de Salud Pública, la ISAPRE no está obligada a darle cobertura, ¿ya? Así que lo más importante es que el medicamento que se está prescribiendo, que sea de alto costo, pero que además cuente con el registro en el Instituto de Salud Pública. ¿Qué prestaciones no son cubiertas por el CAEC? Obviamente las prestaciones que sí están cubiertas dentro del GES, las coberturas que tienen exclusión por medio del plan de salud, como preexistencia o que no tengan arancel de FONASA, hospitalizaciones por patologías psiquiátricas o relacionadas con adicción, droga, alcoholismo o cirugía fuera del extranjero, hospitalizaciones fuera del extranjero tampoco. Patologías derivadas de complicaciones y secuelas de tratamientos cosméticos o con fines de embellecimiento, por ejemplo, toda la cirugía estética, abdominoplastía, todo ese tipo de cirugías quedan excluidas del CAEC. Tratamiento de infertilidad o esterilidad, tratamiento odontológico y el tratamiento relacionado con obesidad mórbida, pero aquí es súper importante hacer una salvedad. La ISAPRE sí otorgan cobertura a los pacientes que tengan obesidad mórbida, ahí sale con fines estéticos, pero cuando es algo clínico, sí le otorgan cobertura CAEC a pacientes que cuenten con obesidad mórbida, a excepción del tratamiento que incluye el balón. Tienen varios requisitos para poder activar este CAEC con ese diagnóstico, entre eso estar 18 meses inscrito en la ISAPRE, tener un IMC sobre 40, contar con un pase de un psiquiatra que el paciente está apto para la cirugía y contar con un informe de que el paciente se adherió a un tratamiento por un equipo multidisciplinario para intentar bajar de peso al menos por un año. Cumpliendo todos esos requisitos, la ISAPRE sí les dan cobertura a este tipo de intervención. Y obviamente los medicamentos que son de origen ambulatorio no tienen cobertura, a excepción de todos los que mencionamos con anterioridad, que tengan relación con inmunoterapia o quimioterapia, generalmente en pacientes como oncológicos o otros. Ya, ¿cómo se calcula el deducible del CAEC? Mencionaba yo anteriormente que el GES tenía como el copago de cada una de las canastas, sin embargo también van a ir a acumular deducible. En el caso del CAEC, cuando el paciente apertura el beneficio, se le tiene que indicar cuál va a ser el deducible tope o el tope máximo que él va a pagar al activar el beneficio dentro de la red CAEC. Tiene un deducible que va como mínimo entre 60 UF y como máximo en 126 en caso de contar con un CAEC individual, es decir, una sola persona. Si el paciente tiene más de un CAEC vigente o dentro de su grupo familiar él tiene un CAEC o quizás un hijo tiene un CAEC, el valor del deducible va a aumentar un poquitito a 181 UF. El que determina este rango del deducible es la cotización de salud pactada del afiliado en UFs, multiplicado por 30 nos va a dar el valor del deducible, ¿ya? Entonces, quizás poniendo un ejemplo muy, muy simple, porque cuando uno contrata un plan de salud, generalmente lo contrata en UF, pero si yo tuviera un plan de salud que todos los meses me sale 100.000 pesos, eso lo voy a tener que multiplicar por 30 y me va a dar el valor deducible a acumular, ¿ya? Pero que debiese siempre estar dentro de este rango entre las 60 UF como mínimo y 126 como máximo. Obviamente todo esto en términos de UF, se utiliza la última UF del día del mes anterior a la fecha de la solicitud, ¿ya? ¿Cada cuánto se paga el deducible del CAEC? Se debe pagar el deducible anualmente. El CAEC tiene una anualidad y después de eso se tiene que renovar en los casos que el paciente tenga que continuar con el tratamiento. Y el deducible se acumula durante un año, contabilizando desde la fecha que el beneficiario genera el primer copago.
o la primera cuenta de vengado, o el primer gasto, se empieza a poder acumular, empieza la anualidad del paciente. Una manera simple, yo puedo activar hoy día el CAEC y operarme en un mes más. La anualidad de ese seguro va a comenzar no cuando lo aperturé, sino cuando se generó el primer gasto, ¿ya? Al cabo de un año de esa fecha se debe calcular un nuevo deducible, que es el que mencionamos con anterioridad. Esto es súper importante porque no es algo que se haga de forma automática. Si yo aperturé un CAEC por algún tipo de patología que obviamente no va a ser solo resuelta en un año y que requiera continuidad por otro año o más tiempo, cuando el paciente vaya a cumplir la responsabilidad del SAPRE o el asegurador, poder informar por correo que está por vencer la anualidad del CAEC. Para poder renovarlo, el asegurador le va a pedir al afiliado volver a presentar todos los antecedentes clínicos, un informe médico que de nuevo establezca el diagnóstico, la etapa en la cual se encuentra de su enfermedad, para poder volver a renovar y volver a firmar nuevamente el formulario número 2 y que se pueda volver a acumular el deducible. Ya no es algo que sea automático, así que siempre hay que estar atento a que el paciente tenga claridad de cuándo finalmente dura su anualidad y también que esté atento a la comunicación por parte de la ISAPRE a que se le pueda informar que está por vencer su anualidad y que de poder renovarla tenga que presentar todos los antecedentes clínicos para poder dar continuidad a otra anualidad CAEC. Ya. Súper. Ya. Referente a la ley Ricarte Soto, que es la ley 20.850, es un sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de alto costo que garantiza el diagnóstico y tratamiento de 27 problemas de salud. Está dirigido para beneficiarios y beneficiarias de todos los sistemas previsionales de salud, ya sea FONASA, ISAPRE, DIPRECA o CAPREDENA, que esto es súper importante de mencionar porque muchas veces las entidades previsionales ligadas quizá al ejército o a otra tienen un manejo interno distinto, pero en este caso tiene una universalidad, o sea, es decir, pueden acceder al tratamiento o diagnóstico todos, quienes cumplan con los criterios para poder acceder, sin importar la situación económica del paciente. ¿Qué cubre? El 100% del valor de los medicamentos, dispositivos médicos o alimentos de alto costo que se encuentren expresamente garantizados para cada problema de salud definido, según el decreto que los fija. En el caso de algunas enfermedades, también garantiza la cobertura de exámenes de confirmación diagnóstica y exámenes, y en el fondo que puedan verificar que efectivamente el paciente cumple con los criterios para poder acceder a la ley Ricarte Soto, ¿ya? ¿Quiénes pueden acceder o cómo se puede acceder? El tratamiento requerido debe encontrarse financiado dentro de estos 27 problemas de salud que los vamos a revisar. Él o los especialistas tratantes se deben inscribir en el sistema informático de la ley Ricarte Soto para yo poder llenar el formulario de sospecha de que tengo un paciente que cumple con todos los criterios. Tenemos que tener la inscripción en la página pertinente del MinSal para poder generar esta inscripción del paciente. El o la especialista tratante hará la postulación de la persona o beneficiaria a través del sistema del formulario dispuesto en plataforma o en sitio electrónico de FONASA, y el especialista va a recibir una respuesta una vez que el caso sea revisado por el Comité de Expertos Clínicos del prestador, aprobando o desestimando que cumple con los criterios para poder ser financiado a través de la ley. Y es responsabilidad del mismo médico que ingresa el formulario de sospecha poder informar al beneficiario si finalmente cumple con los requisitos y si se acepta la solicitud para que pueda seguir con el tratamiento. Dale, dale. Bueno, acá pusimos todas las 27 actualmente patologías que están incluidas en la ley Ricarte Soto. Cada una de ellas tiene una guía clínica donde establece, bueno, primero cuáles son los criterios de inclusión, qué es lo que está garantizado, cuál es el tratamiento y cómo poder acceder, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama es una patología GES, es el GES 8,
Dentro de los medicamentos que están garantizados está la Herceptina, que es una droga de alto costo que hoy día está incluida dentro de la ley Ricarte-Soto, sin embargo, tienen ciertos criterios de inclusión a través del proceso de confirmación diagnóstica o inmunohistoquímica de estos pacientes, en donde que cuenten con el HER2 positivo y otros criterios de inclusión pueden ser candidatos a este tipo de tratamiento, y es responsabilidad obviamente del equipo de oncología y del comité poder inscribir al paciente y poder obviamente darle tratamiento y que pueda acceder a esta droga de alto costo, ¿ya? No todos los prestadores a nivel nacional pueden hacerse cargo de todos estos problemas de salud, ¿ya? En el caso de los prestadores privados y públicos, obviamente tenemos que inscribir qué patologías podemos resolver, a cuáles somos resolutivas para recepcionar este tipo de paciente y darle manejo en nuestras dependencias, ¿ya? Eso es que es importante que lo sepan, que si el prestador que está notificando, el médico que está notificando y está generando la inscripción trabaja en una institución hospitalaria que no se encuentra dentro de la red de prestadores para dicho diagnóstico, ese pacientito lo más probable que una vez que pase por el comité de expertos y por todos los antecedentes clínicos que se acepte, va a ser derivado a un prestador resolutivo. Dale, Ana. ¿Qué condiciones nos dejan fuera de la ley Ricarte-Soto? El que nos podamos cruzar con alguna otra o algún tipo otro de financiamiento y que obviamente el manejo, la droga no esté incluida dentro del listado de prestaciones o de los medicamentos que están garantizados en cada una de las guías clínicas, o si el paciente tiene un seguro catastrófico CAEC que hoy día le pueda dar curso a eso, o otro tipo de leyes como accidentes laborales o enfermedades provisionales, ¿ya? En el fondo es que se puedan solapar o entrelazar con otro tipo de beneficio que pudiesen dejarlos como fuera o quizás con coberturas parciales, ¿ya? En realidad, todo lo que está entregado por ley, como por ejemplo los medicamentos, independiente que el paciente tenga un GES activo, como el ejemplo que yo puse de la Herceptina, no son excluyentes. Algunas se trabajan en conjunto, independiente que el paciente tenga un GES o un CAEC, si el medicamento que necesita está garantizado por ley, va a poder acceder de igual forma al medicamento, como el caso del Palizumab en los recién nacidos de pretérmino del GES 40, por ejemplo, que no está garantizado, pero que hoy día pueden acceder los prematuros extremos a través de la ley Ricarte-Soto, que se les puede entregar este medicamento. Ya, aquí hicimos un flujito como pequeño para que quede como más como simple como el flujo de activación o para poder acceder a la ley Ricarte-Soto. Lo primero es que el profesional que tiene que hacer el formulario de sospecha fundada tiene que contar con una clave en FONASA para poder inscribir al paciente como sospecha fundada en la ley Ricarte-Soto. Esto puede ocurrir en clínicas privadas o en instituciones públicas de atención primaria, CESFAM, CDT, o hospitalarios o hospitales públicos. Inclusive también pueden ser en servicios de urgencia porque hay algunas patologías que son de horas y que creo que el angioedema hereditario, en el cual se activa básicamente la urgencia. Así que el profesional que inscribe tiene que tener una clave para poder generar esta sospecha fundada, llenar la completitud del formulario que cuenta con todos los antecedentes clínicos del paciente y posterior a eso se tiene que llenar una solicitud de formulario de tratamiento en donde esto va a un comité de expertos y donde la persona que está inscribiendo al paciente para que pueda ser beneficiario, además de poder llenar el formulario, tiene que anexar ciertos exámenes o gol estándar que puede solicitar la patología o en la guía clínica para poder acceder al tratamiento. Ya, por ejemplo, hablábamos un poquitito atrás de el cáncer de mama, que en el fondo se pide en el fondo que puedan subir la inmunohistoquímica con el HER2 positivo para que el paciente pueda acceder de acuerdo al GON estándar y ser presentado a un comité de expertos para que pueda acceder a este tratamiento.
Una vez que el caso es analizado por el comité de expertos, se tiene que entregar un formulario de constancia al paciente en donde finalmente, una vez analizado el caso, de confirmarse el diagnóstico y confirmarse que efectivamente puede acceder a la ley, se le tiene que entregar esa información y además, en el caso que no sea así, que una vez que el paciente pasa por el comité de expertos y a pesar de haber entregado todos los antecedentes clínicos que se piden para cada una de las patologías y se desestima o que no cumple con los criterios de inclusión, es responsabilidad del mismo profesional que emitió la sospecha poder emitirle al paciente, en el fondo, avisarle si es que fue aceptada la solicitud de inscripción para que pueda acceder al tratamiento o si esta fue desestimada, ¿ya? Y, bueno, una vez que el paciente, obviamente, ingresa y es aceptado, puede comenzar su tratamiento y seguir en seguimiento en el prestador en convenio inscrito para el manejo de esa patología, que era un poquitito lo que yo les comentaba, que no todos los prestadores hospitalarios o privados, públicos o privados, podemos resolver los 27 problemas de salud. Hay que inscribirlos previamente, hay un proceso de poder inscribir la patología, declarar el staff médico en términos de resolutividad para poder hacer frente a este tipo de patología. En los casos de que el prestador hospitalario, por ejemplo, no pueda hacerse cargo, el médico tiene solo la obligación de poder notificarlo, de generar en la plataforma la inscripción, de hacer el seguimiento del comité de expertos y posteriormente informar. Y en el caso de que sea satisfactorio, poder darle la información de cuál va a ser el prestador al cual tiene que dirigirse para el tratamiento y que lo puedan contactar. Eso en términos de la ley Ricardo Soto.